La cadena. El reloj de pared sonó las 10 con una lenta y cascada voz de viejo. A esa voz, don Manuel levantóse sobresaltado de la silla en que se había quedado dormido. Su vista vaga, indecisa, paseóse por el salón, desconociéndolo. La vieja lámpara que pendía del techo, derramaba una luz amarillenta y triste sobre las anaquelerias atascadas de artículos diversos, sobre el hule descascarado que tapizaba el mostrador y sobre las botellas y los vasos alineados sobre el zinc del despacho de bebidas. En lo alto de los muros blanqueados, proyectaban sombras raras los objetos suspendidos de las vigas del techo: frenos, tazas, cinchas, cazuelas, riendas y maneas, jarros y guitarras, una disparatada población de bric-a-brac. Don Manuel observaba el lugar con creciente sorpresa. Miró la armazón de enfrente, la mayor, en cuyos estantes se apilaban las piezas de tela, las blancas cajas de cartón conteniendo festones y puntillas, las verdes cajas guardando medias y calcetines. Todo parecióle extraño, desconocido. Y sin embargo, todo allí, todo, en conjunto, y en detalles, le era familiar. Probablemente no existe en la casa un solo objeto que no hubiese pasado por sus manos, un solo artículo cuya colocación, calidad, precio de costo y de venta, ignorase, y eso que los había en cantidad respetable y en mezcolanza original, dado que la casa era almacén, tienda y ferretería, con el aditamento de librería y farmacia, más el obligado apéndice de acopio de frutos del país: trigo, maíz, lana, cueros, cerda, aspas, etc. Y la yapa de agencia de correos y venta de papel sellado y timbres. Un Louvre o un Bon Marché en plena pampa. Miraba ejecutando prodigiosos esfuerzos para despertar la memoria. Cerca del ventanillo de la glorieta estaba el anaquel de las conservas donde dormían las latas de sardinas, de atún, de congrio, de merluza, de calamares y de ostras, entre bocales de ciruelas, frascos de aceitunas y cajas de pasas de higo. El estrecho lienzo de pared que mediaba entre la estantería y la reja, estaba a la altura del hombro totalmente ennegrecido con inscripciones, cifras y diseños de marcas trazadas a lápiz. Don Manuel reconoció su propia escritura entre otras escrituras. Continuó observando. En la puerta del mostrador, una gran balanza mostraba el abultado vientre de su platillo de bronce y el cuerpo plano y negro, dormitando bajo la custodia de media docena de pesas, pentagonales, trozos de hierro ennegrecido. En el puesto extremo de la larga mesa, junto a la pila de zarazas, ronroñaba un gato barcino. Por el centro, al lado de una palmatoria de metal amarillo, veíase un mazo de naipes viejos, sucios, encrespados como plumaje de gallina clueca. Inmediato a los naipes un puñadito de garbanzos, 2 groseros vasos de vidrio, una botella vacía, ceniza y colillas de cigarrillos. Curioso, curioso, decía mentalmente don Manuel, desconcertado ante aquella complicación psíquica, tan ajena a la simplicidad ordinaria de su existencia, por medio de la cual los objetos le eran al mismo tiempo familiares y desconocidos. Desorientado, tornó a sentarse en la misma silla, junto al mostrador, cerca de la candela. Inconscientemente comenzó a dibujar el trazado de su vida. Tenía 12 años al llegar de España. Era entonces un galleguito, ignorante y vivaracho, dotado de una extraordinaria energía, seguro de llegar a la fortuna más tarde o más temprano. Casi sin transición pasó del barco que le trajo a la casa de comercio de su paisano don José Rodríguez, donde fue ascendiendo, de sirviente a peón, de peón a dependiente, de dependiente a socio y a dueño por fin. Todo eso allí, en esa misma casa, en aquella pulpería de campaña identificada en su persona. Allí peno, allí lucho, allí conquisto la fortuna, que fue la única novia de sus sueños. Novia inconstante. Los años malos trajeron una situación difícil, viéndose obligado a buscar un socio para salvarla. No salvó nada, la suerte le había dado la espalda y fue necesario vender todo, abandonar aquella casa. La víspera había firmado la escritura, al día siguiente debía hacer entrega del negocio y partir. Partir. El derrumbe de su fortuna no impresionaba mayormente a don Manuel. Tenía cerca de 50 años, era solo, era sobrio y con lo salvado le alcanzaría para pasar la vida, pero salir de allí, abandonar aquella casa, en Cascara. Eso era insoportable. Pensando, una idea nació en su cerebro. Al principio la encontró absurda, luego le agradó. Le agradó tanto, que disipando instantáneamente sus tristezas, volvió a reconocer el salón y los objetos familiares. Bajo esa impresión fue a su cuarto, se acostó y durmió tranquilo. Al día siguiente, después de haber hecho formal entrega del establecimiento al nuevo dueño, su socio don Pedro, quedó pasmado al oír lo siguiente. Quiere tomarme de dependiente. Pero don Manuel, es chacota. Es serio. Francamente, no comprendo. No comprende que yo no podré vivir separado de estos cachivaches, privado de mis hábitos de casi 40 años, libertado de la cadena que de niño me soldaron al taquillo.
Confesaba don Manuel que nunca había sido tan feliz como entonces, diestro y activo dependiente de cabellos grises, en la casa en que había sido patrón a los 30 años y dependiente a los 15. Javier de Viana. Javier de Viana Canelones, 5 de agosto de 1868, La Paz, Canelones, 25 de octubre de 1926, fue un escritor y político periodista uruguayo de filiación blanca. Sus padres fueron José Joaquín de Viana y Desideria Pérez, fue descendiente por parte de padre del gobernador Javier de Viana. Recibió educación en el Escuela y Liceo Elbio Fernández y por un corto periodo cursó estudios en la Facultad de Medicina. A los 18 años participó de la Revolución del Quebracho, de la cual realizó una serie de crónicas reunidas en un volumen llamado Recuerdos de una campaña y recogidas posteriormente por Juan Epibel Devoto en la obra Crónicas de la Revolución del Quebracho. Trabajo de periodista, primero en La Verdad, de 33, y luego en la ciudad de Montevideo. Participó junto a Elías Regules, Antonio Lusic, El Viejo Pancho, Juan Escayola, Martiniano Leguizamón y Domingo Lombardi, entre otros, de la publicación El Fogón, la más importante del género gauchesco que tuvo la Region, fundada por Orozma Moratorio y Alcides de María en septiembre de 1895. En 1896 editó una colección de relatos llamada Campo. En este tiempo se dedica infructuosamente a las tareas agropecuarias, arrendando la estancia, Los Molles. Edita en 1899 su novela Gaucha, y 2 años más tarde, Guri. Se involucró en la insurrección armada nacionalista de 1904, en la que es hecho prisionero. Logró escapar y emigrar a Buenos Aires, donde subsistió escribiendo cuentos en distintas publicaciones, como Caras y Caretas, Atlántida, El Hogar y Mundo Argentino. Entre 1910 y 1912 se editan en Montevideo distintas obras que reúnen sus relatos. En 1918 regresa a Uruguay y trabaja en varias publicaciones, en particular en el diario El País. Es elegido diputado suplente por el departamento de San José en 1922 y ocupa su titularidad al año siguiente.